Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. El día de hoy yo hablaré el tema de la dimensión organizacional. Bueno, iniciaremos con el primer tema, el cual es aspectos estructurales. Bueno, los aspectos estructurales es la trama que ocupan las personas para desarrollar un papel relevante en una organización. Principalmente se enfocan por el tipo de desempeño, la preparación con la que estos cuentan, sobre cómo es su tipo de educación, sobre cuáles son los organismos en los que se pueden llegar a presentar, entre todos estos. Pero como comenté al inicio, nos vamos a centrar un poco más a lo que es con respecto a la escuela. La escuela es conocida como una organización jerárquica de modo tradicional, puesto que ésta está conformada por ciertos parámetros, papeles, los cuales se presentan un funcionamiento interno y la relación con el contexto que éste se desarrolla. Ahora bien, con respecto a los aspectos estructurales, en la escuela existen cargos. En este ejemplo los podemos ver que son docentes, directivos, maestros, profesores, auxiliares, pero también existen otros cargos que no están tan adentrados en la escuela, sino que desde manera exterior pueden llegar a presentar modificaciones hacia una escuela, los cuales son supervisores del sector escolar, las organizaciones de, por ejemplo, del gobierno, del sistema educativo, los técnicos y órganos encargados de generar ciertos controles. Estos son uno de cómo está más o menos estructurada de una manera un poco más general la escuela. Ahora bien, nos vamos a enfatizar en la distribución de las tareas, las cuales nos manejan que es promover que cada uno ocupe su lugar y realice las tareas que le corresponden en el proyecto escolar. En la escuela tradicional las tareas generalmente están asignadas de manera individual y a cada uno corresponde resolver la totalidad de las propias. Existen tareas específicamente pedagógicas, tareas relacionadas con los cuidados, la convivencia interna, administrativos de mantenimiento y vinculadas con el exterior. Bueno, de manera más concreta, lo que nos quiere decir este pequeño párrafo es de que la distribución de tareas está específicamente seleccionada, pero por los altos mandos o por los altos cargos institucionales de la escuela. Como ya lo había mencionado, los directivos se van a encargar de asignar las tareas a los docentes sobre cómo es que ellos tienen que transmitir sus conocimientos a los alumnos, dependiendo de la estructura social en la que se encuentren. Por ejemplo, si están en un sector rural o urbano, tienen que adaptar los conocimientos a la vida de los alumnos. Con respecto a las organizaciones, se definen que las tareas están por parte de un proyecto en común. En cambio, que surge de la necesidad de distribuir las tareas, las competencias de cada uno, de distribuirlas teniendo en cuenta los roles de cada uno de los participantes de la organización, los cuales tienen que tener en cuenta cuáles son las metas a lograr y los objetivos deseados, lo que también puede implicar una gran movilidad de los roles y un organigrama flexible que pueda reducirse en el menor aprovechamiento de los recursos humanos con los que se cuenta. Es decir, principalmente lo que se va a enfatizar es de en la escuela los profesores sacar el mayor provecho posible académico de los alumnos con el fin de poder lograr las expectativas deseadas o los objetivos esperados de ciertas materias o tareas asignadas a los docentes. Ahora bien, continuando con el siguiente tema, que es el poder, la autoridad y las normas en la escuela. Bueno, lo que nos menciona este apartado es que en todas las organizaciones existe una distribución del poder este, que posibilita su funcionamiento.
¿Ok? El segundo apartado es que autoridad implica el poder legítimo otorgado a un cierto o ciertos roles de la organización, conocido por todos los miembros y de algún modo aceptado. El poder, por su parte, hace referencia a cualquier relación en la que un miembro de la organización o un grupo de ellos puede imponer su voluntad a los otros. Bien, esta definición la podemos adaptar de una manera mucho más sencilla a lo que es el aspecto escolar o educativo, en el cual, como nos mencionas, que toda autoridad, perdón, toda organización tiene un poder que posibilita su funcionamiento. Es decir, los directivos, principalmente en la escuela, se van a encargar de presentar este tipo de distribución de cargos, de normas, de trabajos, con el fin de que pueda fluir de una manera más armónica y adecuada posible al entorno escolar. Ok, lo que acá nos menciona que la autoridad implica el poder legítimo otorgado a un cierto o ciertos roles de la organización, lo que ya les mencionaba, que se encarga principalmente de generar poder de contribuir y de generar respuestas positivas de una organización. Ahora bien, el poder por su parte se referencia a cualquier relación en la que un miembro de la organización o un grupo de ellos puede imponer su voluntad a los otros. Es decir, se pretende generar propósitos u objetivos, pero los cuales tienen que estar apegados a las necesidades de la escuela. Lo que ya les mencionaba con anterioridad es de que los objetivos de la escuela tienen que estar adaptados al entorno social de, de los alumnos. Es decir, no se les puede transmitir conocimientos rurales a una comunidad urbana porque no lo van a asimilar de la misma manera. Ahora bien, lo que les mencionaba, a la escuela es una organización basada en relaciones asimétricas, es decir, alumno-docente es la más fundamental que se puede observar a simple vista. Ahora bien, la manera de ejercer esa simetría, la forma en la que se toman decisiones y se ejerce la autoridad es formadora para los individuos que viven en la organización. Es lo que ya les mencionaba, cómo es que los conocimientos tienen que ser adaptados, pero al entorno social del individuo por medio de jerarquización de las tareas, de los cargos sociales que van a presentar la escuela, como ya les mencionaba, está estructurada por las autoridades superiores que son supervisores, coordinadores, este, técnicos, los cuales se van a encargar de mandar observaciones y conocimientos hacia los directivos de las escuelas, el cual el directivo se va a encargar principalmente de distribuir estas áreas entre todos los maestros dependiendo su capacidad cognitiva y preparación que veremos un poco más adelante para generar grandes contribuciones en preparación o en la. El siguiente tema es el sistema de normas. Primero vamos a abordar qué son las normas. Bueno, las normas son los sistemas normativos que regulan la vida organizacional e implica sanciones para quienes no cumplen con ellos. ¿Ok? Es básicamente un reglamento universal o un reglamento particular que se establecen en ciertos lugares, perdón, para tener una convivencia armónica y respetuosa entre todos. Lo que acá nos menciona. Un ejemplo de esto es en el ámbito familiar, cómo es nuestros padres nos promueven un reglamento el cual nos manejan, el cual se puede decir que bastante sencillo, pero muy importante para nuestro desarrollo a futuro, el cual nos dicen que no salgas de noche, no salgas solo, cuando llegues saluda, tienes que eh, mostrar tus modales, no sales después de tal hora o tienes que llegar a tal hora. Son ese tipo de normas que los padres implementan para tener una convivencia armónica y respetuosa por ejemplo, en este ámbito familiar. Ahora bien, ¿cómo lo podemos trasladar a una escuela tradicional, lo que comúnmente se ve? Bueno, es habitual encontrar reglamentos dentro de la misma, sistemas de sanciones estandarizados y sistemas especiales
para controlar estas normas. Es decir, en todas las escuelas existe un reglamento o normas, depende cómo lo conozcan en distintas escuelas. Como les comentaba, algunos lo conocen como reglamento, otros lo conocen como simplemente normas, otros como un sistema de convivencia, ya depende mucho cómo lo conozca cada quien, el cual, como lo menciona, es que se pretende generar una convivencia equitativa entre todos, comunidad estudiantil y también en la comunidad administrativa, como son entre los maestros, entre los consejeros, entre los secretarios. Pero algo muy importante que hay que tener en cuenta es que normas por lo general vienen estipulados, pero en este caso el directivo, se junta con ya sea administrativos o con los profesores para formar ese reglamento de convivencia. Pero también hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, el cual por parte de los docentes en sus aulas tienen que establecer un reglamento, el cual les permita generar una convivencia un poco más eficaz, por así decirlo, en la convivencia de todos. Un ejemplo de esto es que los alumnos estipulen cuáles creen que son las normas necesarias para que puedan convivir de una manera equitativa, respetuosa y armónica con todos sus compañeros. Entonces ellos van a empezar a decir, no, pues es que no nos debemos hablar con groserías, respetar la opinión de los compañeros, de levantar la mano cuando queremos participar, este tipo de normas, y ya el docente es el que las va a tener que recolectar y ponerlas o al servicio de todo el grupo para que puedan tener conocimiento de estas normas. Ahora bien, ¿cuál es el lado negativo de las normas? Bueno, por otra parte, es interesante observar que los sistemas demasiado rígidos de normas impuestos suelen generar altos grados de oposición a transgresión por parte de todos o de algunos grupos. Esto se ve principalmente en empresas en las cuales sus normas son bastante rígidas, en las que dicen, no, pues es que con que me llegues un minuto tarde ya en automático te descuento el día. Es que si no reportas los gastos, pues no se te van a dar esa remuneración. Entonces se presentan este tipo de controversias al momento de estipular las normas, porque la mayoría no están conformes con lo que se está poniendo en las normas, porque creen que es como que una sobreexplotación de su trabajo, una desvaloración del esfuerzo que ellos hacen, por lo que se llegan a presentar lo que comúnmente se conocen como huelgas, en las cuales su objetivo es presentar una mayor igualdad y respeto tanto a sus derechos como a sus obligaciones que tienen este tipo de personas. Continuando con el siguiente tema, el cual nos maneja, que es el espacio en la organización escolar. Bueno, primero hay que tener en cuenta que qué es el espacio como tal. Bueno, continuando con el tema de el espacio en la organización escolar, hay que tener en cuenta qué es el espacio, el cual tenemos la definición que es el ámbito físico en el que se desarrollan los acontecimientos. Es decir, un ejemplo de esto es mi espacio en el cual yo estoy exponiendo mi tema para darles a entender mi punto de vista, ¿ok? Ese es un espacio en el lugar en el que se desarrollan ciertos acontecimientos, el cual, como la estipula, tiene que ser meramente físico. ¿Ok? Ahora bien, con respecto a la escuela, nos maneja que se suele entender como dado e inamovible, el cual no aparece como producto de una construcción intencionada, ni como factible de ser cambiado, aprovechado de otra forma. El espacio en el que se pueden desarrollar los niños, ¿ok? Durante toda la escuela, las cuales pues conocemos es el salón de clases, el patio, la cooperativa, los baños, la biblioteca, los salones de acción, entre esos. Pero algo muy importante que nos hace señalar la lectura es que no todos los espacios son aprovechados al 100%, pero a su vez no todos los espacios están estrechamente adaptados para las necesidades. Un ejemplo de esto
que podemos retomar en la biblioteca. No se ocupa todo el espacio por completo, por lo que se tiene que hacer como que esta reorganización. Ojo, es muy importante señalar este punto, que es una organización del espacio para que se pueda adaptar otro espacio. Para que quede más concreto este punto, es un ejemplo: biblioteca también se puede estipular como un salón de computación, ¿ok? Pero hay que hacer la organización correcta para que se adapte este espacio al 100%, ¿ok? Otro aspecto, el de salones de interacciones, por ejemplo, en su propio anfiteatro, por así decirlo, en el cual pues presentan sus obras, pero también ahí se pueden presentar las juntas con los padres de familia, algunas conferencias. Eso es lo que nos quiere decir este punto en particular sobre el espacio físico, que el cual todas las escuelas tienen, pero que no aprovechan al 100%, en algunas ocasiones que no está adaptado a las necesidades de la escuela. El siguiente tema es el tiempo, significados y distribución. Nos maneja que el tiempo en la escuela está distribuido así por razones objetivas, del tipo de distribución, tarea, descanso, más adecuado en función del rendimiento. Suele estar distribuido por todo el grupo clase, del mismo modo, y para las distintas propuestas también. De allí que cuando los alumnos terminan antes, suelen tener que esperar al resto del grupo o provocan disturbios. Los que tardan retrasan al grupo y quedan en evidencia. El tiempo de la escuela no es utilizado en su totalidad para la enseñanza, al menos para la enseñanza de contenidos de las distintas áreas. Hay ciertas rutinas que abarcan un tiempo para ciertas rutinas y ceremonias. Este tema es bastante corto, pero a la vez muy preciso, en el cual nos dice que el tiempo que estipula una escuela para la transmisión de conocimientos dependerá mucho de cómo es el desarrollo del alumnado, de la clase, de la materia y del ámbito escolar, el cual maneja que el tiempo atribuido en varias facetas, en las cuales clase o tarea, como acá lo menciona, y descanso, ¿ok? Es decir, nivel básico, que es preescolar, primaria, preescolar y primaria, tomemos esos dos. Únicamente se hace el descanso de lo que se conoce como un receso, en el cual es un promedio de media hora que surge durante las primeras 2 o 3 horas de clase, y pasa ese receso y el resto del día siguen siendo clases. Abarcando todavía estos dos puntos de educación básica que tomaremos únicamente como preescolar y primaria, lo que nos maneja la lectura hace la sugerencia, lo que retoma es de que es importante poner las materias con mayor relevancia en los alumnos al principio. ¿Por qué? Porque al principio los alumnos llegan con más energía, con más motivación. Entonces al momento de poner las materias con mayor relevancia, como son las matemáticas, el español, las ciencias, pues los alumnos podrán aprovechar al 100% las clases para que puedan generar un conocimiento mucho más activo, para que energías que gasten al momento de las materias con mayor relevancia lo repongan en el receso, para que continúen con las materias que no tienen tanta relevancia en los alumnos. Y que por último se queden las materias, que en este caso es la de educación física, la cual es de los alumnos pues ya no tienen tanta energía de concentración como tal, de adquisición de conocimiento, por lo que únicamente se van a encargar de desgastar por completo sus energías para que tengan un buen aprovechamiento durante el día laboral de las clases. Ahora bien, continuando con el segundo punto que nos maneja, suele estar distribuido por todo el grupo clase, del mismo modo y para las distintas propuestas también. Bueno, en este punto vamos a retomar lo que es el nivel medio superior y superior, ¿ok?
en el cual educación secundaria y bachillerato o preparatoria, depende cómo se, en el cual nos estipula que, bueno, se han presentado los horarios que son bastante cortos durante las clases, son alrededor de 40 minutos, 45 minutos por clase. De ahí se estipula un descanso de alrededor de entre 5 y 10 minutos entre clase y clase para que los alumnos se puedan despejar, puedan liberarse un poco, estirarse para entrar con mayor energía a la siguiente clase. Entonces, este tipo de descansos permiten una mayor fluidez de los conocimientos y mayor motivación. Pero también el recreo ya tiene una menor duración, pero porque se estipulan este tipo de descansos, en el cual, como lo habíamos mencionado en primaria, es alrededor de 30 minutos. En en secundaria es alrededor de entre 15 y 20 minutos el receso, ¿ok? En bachiller es básicamente lo mismo. Se da una clase alrededor de 50 minutos, se da un descanso de 5 o 10 minutos, se retoma la siguiente clase y así se estipula porque en estos niveles ya se necesita una mayor concentración en todas las materias para tener un mayor desarrollo y aprovechamiento por completo de las materias y de los asesores, al mismo tiempo que en las universidades, en este caso, ya los descansos vienen siendo un poco más reducidos, son alrededor de 5 minutos entre cada clase y se presentan alrededor de 10 y 15 minutos de receso. Continuando con el último tema, es el tiempo de la escuela no está utilizado en su totalidad para la enseñanza, o al menos para la enseñanza de contenidos. Bueno, esto es lo que se conoce mucho en todas las escuelas, porque si se cuestionan a los docentes y les dicen, profesor, ¿realmente usted aprovecha el tiempo para enseñarnos todos los contenidos? Todos los docentes dirán, es que no se aprovecha el tiempo porque surgen problemas a evitar que son de manera inesperados, los cuales se llegan a cortar la clase, a suspenderla por asuntos personales. Otro es, como acá los menciona, porque se presentan ciertas rutinas o ceremonias. Un ejemplo de esto es el de las ceremonias cívicas, en la cual se presentan que en algunos casos todos los lunes, otros es diario, en el cual se hace el juramento de la bandera, el himno nacional, las escoltas, y esto consume alrededor de 30 minutos, 45 un aproximado de las ceremonias, las rutinas, todo eso. Pero también hay rutinas o ceremonias, pero que están fuera de la escuela. Un ejemplo de esto más concreto es sobre las fiestas patronales de los pueblos o comunidades, en las cuales pues se presentan que celebran a su santo, entonces hacen fiesta, y pues prácticamente los alumnos no asisten porque están de fiesta, todo esto, pero es que esto no está contemplado en el currículum ni en el calendario oficial, porque el calendario únicamente estipula ciertas fechas de descanso entre, bueno, épocas para poder aprovechar por completo todos los contenidos de las materias que se van a transmitir, pero lo que no tienen en cuenta es justamente lo que ya les había mencionado sobre cuáles son las ceremonias, las rutinas. Por ejemplo, algunas escuelas presentan fiestas conmemorables, por ejemplo, el 10 de mayo, el 5 de mayo, el 24 de febrero, para celebrarlas, para en lugar de dar clases, pues imparten convivios para generar una mayor convivencia, al cual abordaremos en uno de los últimos puntos. Bueno, continuando con el tema de aspectos de la dinámica organizacional, los actores de la organización, nos hace mención en que son aquellos que intervienen en la construcción de la organización, es decir, cuáles son los elementos, principalmente personas, que contribuyen a un buen desarrollo de la organización, la cual acá nos hace mención que son varias personas, bueno, varios grupos o conjuntos de personas, los cuales son los directivos, los docentes, los alumnos, los no profesores, pero también, como les mencioné al inicio, es que también se presenta
sean personas que intervienen de gran impacto, pero que no están en las instituciones, como son los supervisores, los jefes de sector, todo eso. En los directivos nos menciona que ocupan de distintas maneras su lugar e incluso han llegado a él por distintas vías. Se presenta el rol de la conducción. Es un rol fundamental para cualquier organización. Bueno, principalmente los directivos son los que se encargan de guiar la escuela para que sea de una manera mucho más eficiente, mucho más creativa, con el menor de los errores posibles, porque el director de una escuela se le hace como que una referencia. Principalmente los directores se les considera que tienen ya ellos el camino trazado a través de ciertos reglamentos, de controles y de programas elaborados, pero de una manera muy precisa y específica. Es lo que les mencionaba desde un principio, en el cual todos los contenidos que se van a transmitir tienen que estar adaptados 100% a la comunidad en la que se le van a transmitir los conocimientos. El segundo aspecto es los docentes. Está asociado a la enseñanza en el sentido de promover el aprendizaje de sus alumnos. El debate no debe instalarse entre seguir el aprendizaje de los alumnos o enseñar. Ambas tareas corresponden al rol en la que los docentes se van a encargar principalmente de transmitir el conocimiento, pero a su vez de generar un aprendizaje significativo en los alumnos por medio de diferentes dinámicas, estrategias o didácticas para el buen aprovechamiento de los contenidos de los alumnos, como ya se mencionó, en el cual algo muy importante es la carrera docente, principalmente ya sea del magisterio, pedagógica, en el cual este tipo de carreras están enfatizadas principalmente en la adquisición del conocimiento de los individuos por medio de diferentes estrategias, teorías, las cuales sustentan cómo es el desarrollo cognitivo de las personas, el cual a lo largo de la historia el papel o el rol del docente ha sido criticado y ha sido visto desde muchas perspectivas, tanto positivas como negativas. En el aspecto positivo es de que el docente es como un guía, un mentor, el cual se encarga valga la redundancia, de guiar a los alumnos hacia un conocimiento eficaz y verídico. Ahora bien, algo que ha carecido mucho es el lado negativo de los docentes, el cual pues tuvo su época, por así decirla, negra, por llamarlo así, porque hubo un periodo en el que los profesores eran concebidos como los únicos seres de sabiduría o seres de conocimiento, los cuales se les que tenía que infundir un respeto, se les inculcaba hacia los alumnos el miedo, porque en aquellas épocas los docentes eran los únicos que podían tener la adquisición de los conocimientos, podían leer los libros y también sabían seleccionar los conocimientos que les iban a transmitir a los alumnos, por lo que se presentaron esos grandes lagunas en algunos casos de conocimiento, porque también se presentaban ciertos, lo que comúnmente se conoce como un modelo tradicional, en el cual únicamente es por medio de la enseñanza, aprendizaje y repetición, memorización y repetición por parte de los alumnos, lo que Freire conoce como una pedagogía bancaria o una educación bancaria, en la cual el alumno es visto como una vasija en el cual el docente es visto como el depositador de conocimientos y se va a encargar de transmitir, depositar los conocimientos, y el alumno únicamente como un ser sumiso de aceptar los conocimientos, de memorizarlos y sacarlos cuando él crea que sea necesario. El tercer punto es los alumnos. Desde la propia escuela, desde la familia o la sociedad en general se transmiten valores de lo que significa ser alumno e incluso lo que significa ser buen o mal alumno. Básicamente lo que nos quiere decir este apartado es que los alumnos necesitan un tiempo de adaptación para saber cuál es su rol en una escuela, ¿ok? El cual es de gran factibilidad que los alumnos inicien desde la educación preescolar. Ahí empiezan a observar cuál es su rol, cuál es su papel como alumno, en el cual
qué es lo que él tiene que hacer, cuál es el papel del docente, cómo interviene él en su vida, en su adquisición de conocimiento, para que posteriormente con el paso de los grados de la vida del alumno puede ir desarrollando de una manera mucho más eficaz su desarrollo cognitivo, con la ayuda ya de los compañeros, porque también tiene que saber cuáles son el papel de los compañeros y con ello pueda tener un progreso en su vida. Lo que también se presentan estos estereotipos de ser buen o mal alumno. Es considerado en ciertas escuelas que el ser buen alumno es aquel que es dedicado, presenta sus trabajos de una manera presentable, con lo que se pide, participa en las clases, es callado, así. En otras es conocido como un buen alumno, aquel que innova en la adquisición de conocimientos. Es decir, si a unos alumnos les enseñan a multiplicar de la manera tradicional, él puede encontrar otra manera para que para él sea mucho más efectiva y rápida. En algunos casos puede llegar a ser tardada. Es lo que es considerado en algunas escuelas como un ser, como un alumno bueno, que él innova nuevas estrategias de aprendizaje. Considerado el alumno malo aquel que no respeta la autoridad, no entrega trabajos, está presentando constantemente desastre en el grupo, en el salón. Es lo que se considera de una manera universal lo que es un mal alumno. Los otros apartados son los padres. En las escuelas tradicionales son vistos como seres para cubrir fondos o generar sanciones. Es básicamente lo que se ve de una manera mucho más general lo que son los padres, en las que únicamente intervienen para cubrir las necesidades financieras de los alumnos, es decir, lo que es la colegiatura, la inscripción, los uniformes, todo eso, es cuando intervienen únicamente los padres para generar sanciones cuando los alumnos ya los mencionábamos, cuando se portan mal, son considerados como malos alumnos, al no entregar tareas, al presentar algún conflicto, entonces únicamente donde se aparecen. Otros como jueces de quienes todo pueden decidir. Esto es cuando se forman las juntas con los padres de familia y pues ellos toman las decisiones sobre qué es lo bueno para los alumnos, cuáles son los recursos que necesitan, únicamente en eso intervienen los padres de familia en la toma de decisiones. Otros de muy diferentes son vistos como seres de temor porque intervienen mucho en la toma de decisiones en el campo pedagógico, es decir, sobre cuáles son las estrategias que el docente va a aplicar en sus alumnos, si para ellos es realmente lo que ellos quieren, lo que a ellos les sirve en su entorno, o si por lo contrario no les ayuda en nada, entonces para ellos se podría decir que se encargan de generar una educación, se puede decir que tradicional, el cómo ellos fueron educados y están siendo educados sus propios hijos, para ellos creen que es la mejor manera de educar a sus hijos. Y el otro es como organizaciones que participan en la vida de la escuela. Esta ya se puede considerar como que una forma mucho más incluyente de los padres de familia, porque se encargan principalmente de ver cuáles son las necesidades de la escuela, del grupo, sobre si se presenta alguna oportunidad, por ejemplo, de excursión, de algún viaje, el cual puedan los alumnos aprovechar al 100%. Esto es lo que es de una manera que se está viendo un poco más en las clases del siglo XXI, sobre cómo es que los padres intervienen mucho más en la vida de los alumnos, pero en el ámbito de la escuela, sobre sus necesidades, cómo es que ellos pueden intervenir para que tengan un mejor aprovechamiento. El último es los no docentes. Es el personal de maestranza y personal que cumple con las tareas administrativas. Desempeñan tareas pedagógicas inculcando nociones de respeto, higiene, orden. En muchos casos son referentes para los padres y alumnos, sobre todo en el ámbito inicial e inicios del básico. Esto es básicamente las secretarias, los conserjes, los encargados de la cooperativa, los cuales en cierta manera sí atribuyen mucho en cómo es el ámbito
del entorno social de los alumnos. Por ejemplo, cómo se llevan con los de la cooperativa, con los conserjes, que se forme un ámbito muy armonioso de paz para que los alumnos se sientan en confianza de poder asistir a la escuela, de convivir con todo el personal administrativo, y con ellos no se presenten lo que actualmente, digo, perdón, con anterioridad se conocían como los abusos sexuales de los conserjes, de algunas secretarias, por considerar o transmitir como que esa superioridad de autoridad, por así decirlo, que no tenían como tal, pero es lo que hay que abarcar desde niveles iniciales en el básico. Ya posteriormente pues ya se va desarrollando de una manera mucho más natural y fluida. El siguiente son los agrupamientos de docentes y alumnos. Primero nos dice que los docentes tienen generalmente asignada la tarea individual para cumplir con uno o varios recursos. Los alumnos generalmente están agrupados por grado o año en escala que va del primero al último en grupos de pares de individuos que están a la misma altura escolar. Esto es lo que básicamente se ve en el nivel básico, en el que un solo docente se encarga de transmitir todas las materias, que es español, matemáticas, ciencias, historia, geografía. Es lo que nos quiere decir que un solo maestro tiene asignada varios recursos, los cuales él tiene que hallar las estrategias de cada una de las materias para que pueda transmitirlas a los alumnos, porque como se tiene en claro, no todos los alumnos aprenden de la misma manera ni el mismo ritmo. Por ello es que se presentan los canales de aprendizaje, los cuales son auditivos, visuales, kinestésicos, estos para presentar un mayor aprovechamiento de los alumnos en las diferentes materias, en los diferentes horarios y, como nos menciona, en distintas agrupaciones o grados escolares, los cuales, pues dependiendo del grado escolar, es como el alumno podrá desarrollar ciertas habilidades cognitivas dependiendo cómo es su desenvolvimiento en la escuela. El segundo nos dice que en sí mismos no pueden mejorar la propuesta didáctica si no están acompañados de un proyecto coherente con el resto de la fundamentación organizacional. Cualquier cambio en la forma de conformar grupos en escala que exceda las distintas propuestas al interior del grupo original implica un impacto en toda la organización. Principalmente se enfoca de lo que es la convivencia a nivel escuela, que convivan los alumnos de los diferentes grupos, de los diferentes grados, en múltiples actividades que generen una mayor convivencia e interacción con todos los alumnos. Continuando con el tema de el sistema de comunicación es algo muy necesario en todo tipo de comunicación, digo, de adquisición de conocimiento, perdón. Bueno, como ya les había dicho, la comunicación es algo muy imprescindible para cualquier tipo de enseñanza o adquisición de conocimiento, la cual la comunicación es un fenómeno complejo el que interviene en múltiples factores, además de que alguien que comunica a alguien que recibe la comunicación es básicamente lo que trata la comunicación. Comúnmente nosotros lo conocemos como un emisor, canal, mensaje, el receptor. Eso es básicamente una comunicación. Hay que tener muy importante el cómo es que nos vamos a expresar en los diferentes lugares con las personas, porque es muy común que se presenten momento de hablar con otras personas, el cuidar mucho los términos, o sí se puede decir que los términos técnicos principalmente, porque dependiendo de la persona es como uno se debe de comunicar o transmitir el mensaje, porque comúnmente se utilizan términos muy técnicos, los cuales las personas que estudian un poco más, por así decirlo, tienen una preparación más profesional, pues para ellos ese tipo de términos son muy comunes, pero para las personas que no tienen esa sabiduría con respecto a ese conocimiento, pues se les puede llegar a presentar ese conflicto, por lo que las personas que emiten el mensaje lo pueden interpretar como que no saben nada, como que son incultos, pero lo que realmente pasa es que no saben cuidar los términos, por lo que dependiendo de la persona es que vamos a hablar en ciertos términos, es decir, algunos los vamos a establecer como términos técnicos, otros como términos muy coloquiales.
Es decir, en lugar de estipular términos muy técnicos, pues se van a estipular términos que todo el mundo entienda. Pues lo que comúnmente dice, disculpen la palabra o valga la redundancia, tipos así de los términos, ¿ok? La información oportuna y adecuada es fundamental para tomar las decisiones racionales. Esto es muy importante porque comunicar implica que el otro recibe y comprende ese mensaje. Es decir, lo que nosotros debemos de hacer para que realmente se estipule esta buena comunicación y esa buena adquisición del mensaje o del aprendizaje es de buscar cuál es el momento y las palabras adecuadas. Es decir, un ejemplo mucho más sencillo. Si a un alumno de tercer, cuarto grado de primaria no le vas a transmitir los mismos conocimientos ni los mismos términos de un alumno de sexto grado de primaria, primero de secundaria, sino que hay que buscar cómo es este tipo de comunicación. Por ejemplo, si se va a hablar sobre lo que son la flora y la fauna, pues en simples términos, los alumnos de tercer, cuarto grado de primaria no los van a comprender tan rápido, porque se van a quedar pensando, ay, ¿qué es la flora y qué es la fauna? Primero hay que adentrarlos al tema, es decir, vamos a hablar sobre las flores y todos los animales que habitan en nuestro entorno social. Entonces, ya que los alumnos tengan ese conocimiento es cuando ya se les va a proporcionar esos términos. Ah, bueno, ahora lo que ya saben cuáles son las flores y los animales que abarcan en nuestro entorno, los vamos a llevar a términos ya muy concretos, es decir, la flora son todas aquellas flores, vegetaciones que crecen en nuestro entorno y la fauna pues es todo aquel ser vivo, animal principalmente, que se encarga de trabajo o algún tipo de objetivo en nuestro entorno. También algo nos dice que es importante tener atención a otro fenómeno, el cual se le conoce como portero en la comunicación, ya que son aquellos que tienen la función de transmitir la información cuando ésta no es directa. Es decir, un ejemplo mucho más concreto, mucho más fácil que podemos abordar es, por ejemplo, cuando llega un aviso del director, el cual se tiene que transmitir a todos los alumnos. Entonces, los docentes reciben ese mensaje y lo comprenden, lo establecen, pero ¿qué pasa? A lo mejor no pueden llegar a transmitirlo porque están en una junta. Entonces, llaman a su jefe de grupo y les dicen, ¿sabes qué? Necesito que le transmitas este mensaje a tus compañeros, pero se los tienes que estipular o decirlos de la siguiente manera. Entonces ya se lo dice, el alumno lo memoriza o en algunos casos lo escribe y el alumno únicamente lo transmite. Pero es muy importante que quede lo más específico posible porque si no se llega a transmitir el mensaje lo más verídico posible, se puede llegar a malinterpretar la información o a no comprender del todo la información, ya que como les dije, se tiene que cuidar lo que es la cantidad y la calidad de información que se transmitir en la comunicación. Y esto puede ocurrir al momento de transmitir mucha información en situaciones demasiado desfavorables o que no están acorde a la temática, por así decirlo. Un ejemplo mucho más sencillo es, por ejemplo, que están en algún bailable, alguna convivio, por ejemplo, y un alumno llega a preguntarle sobre alguna tarea o sobre alguna exposición que tienen que hacer posteriormente. Entonces, el profesor, por no atenderlo por completo al alumno, por estar vigilando a sus demás compañeros, le va a decir, bueno, sí, sabes que lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Pero lo va a decir de una manera mucho más rápida, abundante, sin llegar a comprender el alumno, qué es lo que realmente quiere. Entonces se llegan a presentar esos, conflictos, porque cuando se llega a presentar la exposición, el alumno se puede justificar diciendo, no es que el profesor me dijo que lo hiciera así, 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 así. Entonces es muy importante establecer las pautas sobre cómo se va a transmitir la comunicación
que se va a establecer en ciertos términos, de ciertos horarios para que quede lo mejor comprendida. Ahora continuando con el penúltimo tema, la cual es la historia y la cultura de la organización. La cultura organizacional hace referencia al cúmulo de valores, códigos, maneras habituales de funcionar que no están pautadas por un reglamento o algún código de la organización y se van asentando a través de los años en la indocracia de la escuela. Bueno, esto es bastante sencillo de entender realmente porque lo que se enfoca este subtema, hay ciertos conocimientos, bueno, acá se mencionan que son valores o códigos, los cuales como tal no se transmiten, no se enseñan, los cuales se van adquiriendo por medio de la práctica, de la convivencia y de la interacción con el entorno social y con otras personas. Es lo que acá nos quiere decir, que hace referencia al cúmulo de valores y al cúmulo de códigos. Es decir, los valores como tal no se transmiten, sino que se aprenden con la interacción día con día. Un ejemplo es los alumnos que llegan puntualmente, saludando a sus compañeros y al docente, diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que sea la clase, cómo interactúen, en el que respetan el punto de vista de sus compañeros, en el que se esperan a que un alumno termine de participar para que ellos puedan participar. Y esto, como les dije, se va adquiriendo por medio de la experiencia, por medio también de la familia, la interacción sobre, ¿sabes qué, hijo? Tienes que, cuando te encuentres a una persona en el camión y está embarazada o tiene alguna fractura, pues le tienes que ceder bueno, tu asiento para que ellos puedan ir mucho más cómodos. Ese tipo de, de mensajes, de valores son los que se transmiten. También pues obviamente es la cultura, por ejemplo en nuestro caso que es en México, pues celebramos el 24 de septiembre, el 1 de mayo, el 10 de mayo, el 15 de septiembre, el 1 y 2 de noviembre. Esos son tipos de culturas, de valores que pues son transmitidos pero por medio de la interacción como tal, no hay algún aprendizaje que digas que este día se celebra por esto y esto y esto, no, sino que se va aprendiendo por medio de la interacción, es algo muy importante que hay que recabar. El siguiente punto nos menciona que la historia de cada escuela está atravesada por factores de contexto, por los hechos que objetivamente se fueron sucediendo y también por las interpretaciones subjetivas que se fueron generando. La historia de las escuelas es bastante amplia, pero la podemos resumir en los siguientes conceptos. La escuela se encarga principalmente de educar, transmitir y formar ciudadanos de bien para una sociedad, los cuales esta escuela lleva su proceso histórico. Al principio únicamente se instruía dos tipos de escuela, una para hombres y otra para mujeres, la cual para las mujeres estaba más adaptada a lo que es ama de casa, hacia la enfermería, hacia cómo ser buenas hijas. Por parte de los hombres se instruía en que ellos eran educados para ser guerreros, para trabajar como sacerdotes, para trabajos mucho más pesados, por ejemplo, la casa, todo eso. Posteriormente, con el paso de la historia, se fueron presentando ya como que una igualdad en la educación, en donde hombres y mujeres ya podían recibir una educación equitativa, podrían tanto hombres como mujeres estudiar lo que a ellos les parezca mucho más importante para ellos, lo que para ellos creen que les va a servir en su vida. Entonces, ya actualmente, con la ayuda del artículo tercero constitucional, nos permite estipular que todo mexicano tiene derecho y obligación a recibir una educación de calidad e inclusiva, la cual tiene que estar estipulada que no tiene que ser laica, no se tiene que impartir ninguna doctrina religiosa, por lo que esta educación de calidad tiene que ser de gran importancia para el individuo, ya sea hombre o mujer, el cual les permita tener una mejor desenvolvimiento en la sociedad, como ya se los había mencionado, el cual tiene que formar ciudadanos de bien.
Pero hay algo acá que nos dice, interpretaciones subjetivas que se fueron generando. Estas se presentan porque en México cada 6 años se presenta un cambio de gobernatura o de presidente acá en México. Entonces cada uno de los presidentes viene manejando lo que es su propio sistema de educación. Hay muchos tipos, por ejemplo, de economía, de interacción social, pero nosotros nos vamos a enfocar en el que es de educación, en el cual él va a estipular cuáles son los conocimientos, bueno, con un grupo de personas, como ya lo vimos al inicio, cómo está conformado, es cuáles son los conocimientos que se van a transmitir, cuáles son los objetivos deseados, los objetivos esperados, cómo es que se tiene que transmitir este tipo de comunicación. Es muy amplio el cómo es el sistema educativo por parte de un gobierno, el cual la educación, la escuela en particular, es la que tiene que decidir cómo adaptar estos conocimientos. Ok, a mí me llega mi currícula de qué es los conocimientos que tengo que impartir y cómo los tengo que impartir, pero el cómo los tengo que impartir queda como de una manera subjetiva, porque yo tengo que ver primero cuáles son las necesidades de mi grupo para saber cómo puedo adaptar este conocimiento que les voy a transmitir, pero a su entorno social, lo que ya hemos visto con anterioridad. Ya abarcando el último tema, el cual nos menciona que es el clima de la organización, los vínculos internos. El clima de la organización, del tipo de ambiente que se genera, el tipo de trato que tiene lugar, es importante en el caso de la escuela, ya que el aprendizaje con otros y el aprendizaje social requieren un buen vínculo, un clima que no presione y un deseo de hacer con otros. Bueno, el clima de la organización es el tipo de ambiente el cual se genera al momento de generar una interacción con otras personas, porque son factores altamente subjetivos, es decir, que pueden identificarse en una serie de indicadores a través de los cuales es necesario obtener información para realizar hipótesis acerca de la temperatura de la escuela, el cómo es el trato entre las personas. En pocas palabras, el clima de la organización escolar no es el clima de la temperatura, que esté en temperatura ambiente, no, sino es cómo es el trato entre las personas, enfocando eso, cómo es el trato de las personas entre sí, es decir, cómo se presenta esta interacción, si es respetuosa, si es eh, sí puede ser respetuosa, ordenada, con lenguaje respetuoso, que no se hable con muchos modismos coloquiales. Es este tema de mucha controversia porque hay alumnos, bueno, hay tanto alumnos como docentes que no consideran de tanta relevancia que el clima social sea de mucho respeto, porque piensan que los alumnos no se pueden expresar como ellos son en realidad y piensan que los oprimen. Otros que sí es de mucha importancia porque ahí es donde se reflejan los valores, el tema que ya habíamos visto con anterioridad. En lo personal pienso que es de las dos, tanto es bueno como es malo. Es bueno porque, como lo mencionaban anteriormente, es que se puede observar cómo es cómo son los valores en la casa, cómo es que se comunican, pero esto va aliado con lo malo, porque si se presenta mucho esta opresión sobre necesito que te comportes así, 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 ejemplo, los alumnos de primaria baja, que es alrededor de primero, segundo, tercero, cuarto año, me parece, incluso quinto, donde los profesores los reprimen mucho, en el que entras a mi salón, te quedas callado y te sientas y no levantas la mano ni hablas hasta que yo te lo permita. Entonces, ese tipo de alumnos crecen reprimidos e incluso con un miedo en el que dicen es que si desobedezco mi maestro me puede ir mal, me pueden castigar, me pueden bajar calificación, un ejemplo, a lo que ya alumnos de la educación media superior y superior ya les inculcan el que es que tienes que ser mucho más participativo, tienes que liberar más tu mente, tienes que ser más tú, por así decirlo. Entonces, esta es una gran controversia porque el generar este tipo de clima
tiene que abarcar ciertos postulados. Por ejemplo, que sean respetuosos, pero a la vez que sean creativos, que sean respetuosos, que sean creativos, que sean sociales, que sean emocionalmente activos, que no se repriman nada, ¿ok? Ya que los vínculos en estas interpretaciones ya que estas interpretaciones o estos vínculos se presentan de una manera interpersonales e intergrupales, porque en esta es donde se aprenden las actitudes de compañerismo, de convivencia, solidaridad emocional. Es decir, en esta, principalmente en la escuela, es donde se empiezan a desarrollar las primeras convivencias entre personas, en el cómo te debes dirigir a un compañero, a un amigo, a un profesor y a un director. Es donde se empiezan a presentar este tipo de convivencias, por ejemplo, con los amigos, pues hablas, digamos que de una manera un poco más de confianza, de cualquier tema de interés, todo eso. Aquí con los profesores, pues por lo general la mayoría de los les hablan de usted, con temas que tienen que ver más relacionado con las clases, con el entorno social. En algunas ocasiones se llega a presentar igual de temas de interés. Ya con los directivos, pues es básicamente lo mismo, al igual que los padres. Y esto es lo que permite al alumno generar como empatía principalmente sobre cómo es que ellos se deben de comunicar, pero con las diferentes personas, ¿ok? Y pues hasta aquí sería el video de hoy. Muchas gracias por ver. Hasta luego.